invitarlo por favor a que me acompañe en su Biblia al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 8 al 11. Y no sé qué piensa usted cuando alguien le habla a usted y le dice, ¿qué piensas cuando hablamos de seguridad? ¿Qué es la palabra seguridad para ti? ¿Qué te representa la palabra seguridad? Y yo creo que nos quedaríamos acá hablando, diciendo, bueno, seguridad, ¿qué es la seguridad? Y trataremos de empezar a buscar qué entendemos por seguridad. Había una familia que quería venir aquí a Colombia, a conocer la capital de Colombia, y fueron y le preguntaron a otras personas cómo era Colombia y cómo era la capital de Colombia, Bogotá. Y la gente, o a quienes le preguntaban, empezaron a decir, no, ese es un lugar muy peligroso, ese es un lugar donde roban mucho, la inseguridad es violenta, usted no puede salir a la calle, no se puede asomar ni a la puerta, ni nada de eso. Y esta familia viajó y lastimosamente lo que nos dijeron después de un tiempo fue que se quedaron encerrados en el apartamento donde llegaron a pasar vacaciones, porque se murieron del susto pensando en lo que les habían dicho. Y ellos simplemente pensaban en eso, en que la mejor manera de estar seguros era estar encerrados. Sin embargo, ellos habían querido ir a pasear y a conocer la ciudad como tal. Y manifestaban que en los únicos momentos donde pudieron salir, salían realmente cogidos de la mano, amedrentados, cogían a sus hijos y los abrazaban, porque realmente todo lo que se había generado era no una seguridad, una confianza, sino una intranquilidad en sus vidas, atemorizados por lo que ellos habían escuchado. De la misma manera sucede con la Escritura y con lo que Pedro está tocando acá. Si usted recuerda ahí en la segunda carta de Pedro que le está escribiendo, usted recordará que Pedro escribió esta carta, fue precisamente para refutar las malas enseñanzas y las malas doctrinas que los falsos maestros estaban enseñando y estaban introduciendo dentro de la iglesia. ¿Falsas doctrinas dentro de qué? De realmente de que no hay una seguridad en la salvación. Lastimosamente dentro de las iglesias y aún personas que yo encuentro y que dentro de mi formación me acerco y lo primero que le pregunto a las personas es si tienen seguridad sobre la salvación. Lastimosamente un alto porcentaje dicen que sí, pero con duda. Su respuesta es yo creo que sí. Y la respuesta cuando alguien dice yo creo que sí, siempre genera o muestra que es con duda. Y cuando hay dudas significa que no hay certeza, que no hay confianza. Y aunque indago un poco más, me doy cuenta de que las personas pueden tener cierto conocimiento de lo que significa la salvación, que de alguna manera pueden utilizar textos que enfocan hacia la salvación, y podría decirlo de una manera correcta, pero que lastimosamente no les brinda seguridad. Y eso es supremamente delicado. Creo que lo más delicado que podríamos encontrar en una iglesia como estas es llegar a un lugar donde nosotros le preguntemos a una persona que lleva un tiempo congregándose en un lugar como estos si realmente tiene seguridad de su salvación, y la persona conteste que tal vez sí, que cree que sí, porque realmente entonces nos dejaría pensando que realmente esta persona no tiene buenos principios y buenos fundamentos. Y fue lo que el apóstol Pablo, al discernir, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, el apóstol Pedro, al discernir, se dio cuenta de que había unos falsos maestros. Y por eso usted recordará que hemos estado estudiando esta carta, donde Pedro está hablando precisamente de la fe que se ha recibido, que es una fe igualmente preciosa a la de él. Y él por eso es que se dirige a sus lectores y les dice: a los que han recibido una fe
como la nuestra, o en otras versiones, una fe igualmente preciosa a la nuestra. Es decir, a quienes han puesto la fe, es decir, su confianza en la persona de Jesucristo. Pero lo primero que nosotros necesitamos entender, lo primero que nosotros necesitamos comprender es que esa fe no es tuya ni mía. Esa fe no procede de nosotros. Ninguno de nosotros podemos llegar a tener esa fe. Esa fe es una fe que nosotros recibimos de parte de Dios. Y entonces, esa fe es la que nos lleva a comprender, a poner nuestra mirada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que Pablo ahí en el versículo 1 usted se dará cuenta que después de que les nombra la fe y les dice que es igualmente preciosa a la nuestra, hablando de los apóstoles, él dice mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador. Es decir, yo puedo ahora decir que tengo esa fe mediante ¿qué? Mediante la justicia que se ha alcanzado por medio de Jesucristo. Es decir, ahora comprendo que Dios me ha dado esa fe para creer en Jesucristo y para creer en la justicia que Dios me ha entregado a mí, me ha puesto, me ha vestido, hablándolo en esos términos, me ha colocado ese vestido de justicia con el cual yo me puedo presentar delante de Dios. Sin ese vestido de justicia no hay posibilidad. Pero ese vestido de justicia no es mío, esa justicia no es mía, sino que es de Dios y de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, está diciendo Pedro. Y es importante porque si una persona no ha comprendido que la fe que tiene la ha recibido como don de la gracia de Dios, como regalo de Dios, esa misma fe es la que lo ha llevado a creer en la persona de Jesucristo, a creer en toda la obra de redención que Él ha llevado a cabo en la cruz, al haberse colocado como sustituto por, en este caso, yo, o por mí más bien, para decirlo de esa manera. Es decir, el Señor se colocó en el lugar que me correspondía a mí según lo que la Biblia me deja ver. El lugar que me correspondía a mí de castigo y de juicio, no fui puesto en ese lugar, sino que fue colocado el propio Señor Jesucristo. Por eso Él dice, gracia y paz os sean multiplicadas, a medida que entiende que Él está en paz con Dios. A medida que Él comprende que ya no tiene que hacer absolutamente nada. Cuando nosotros pensamos, tomando un poco la ilustración de comienzo, de cuando las personas que viajaron para conocer la capital de Colombia, prefirieron refugiarse en un apartamento y quedarse ahí, no salir. Ellos cuentan que solamente abrían la ventana y miraban hacia la calle, por esa ventana, del temor tan terrible que les cogió a ellos, por lo que les habían comentado. Realmente a mí me dio risa, yo les dije, es un desconocimiento, los comprendo, lastimosamente no disfrutaron ustedes, pero fue por el desconocimiento realmente, ustedes se quedaron con lo que les habían dado. Bueno, de alguna manera lo mismo que los falsos maestros estaban intentando aquí, y era mostrarle a la gente, o decirle, no, ustedes no son salvos, duden de su salvación, y por eso hoy encontramos la religiosidad de las personas en las que se enfrascan en religiones que les permitan tener una seguridad, una confianza en sus vidas, de creer de que ese es el medio para poder llegar a ser salvos. Y entonces, de acuerdo a eso, las personas han caído o se han inclinado a pensar que de acuerdo a lo que ellos hagan, entonces ellos están bien con Dios.
que si su iglesia o su religiosidad y su mentalidad de religiosidad y una mala teología los ha llevado a pensar de que por su manera de vivir, por su manera de comportarse, por su manera de vestir, por su manera de hacer las cosas, entonces podrían llegar a tener una salvación. Entonces recuerda que estamos con una doctrina equivocada porque estamos en la nación, porque la salvación es única y exclusivamente por gracia, y ahí es donde el apóstol Pedro está de una manera muy amable y cariñosa diciéndole a ellos que no tiene sentido. Y luego, en nuestro estudio de las enseñanzas pasadas, pudimos ver cómo en los versículos 3 y 4, el apóstol Pedro les escribe a ellos y les dice: su divino poder, quien, el de Cristo, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, es decir, el creyente ha sido capacitado, ha sido dotado para vivir de la manera acorde a como Dios le ha llamado. Eso es lo que nos está diciendo acá. Y por eso dice: mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y la palabra excelencia aquí habla de las excelencias morales de nuestro Señor Jesucristo, es decir, su vida, su amor, su misericordia, su bondad, ese cariño, ¿sí? Todo lo que nos muestra Jesucristo como hombre, y por supuesto en su divinidad, lo precioso y lo dispuesto que estuvo para ser sacrificado en esa cruz. Entonces, al conocer realmente, al entender la Escritura, es lo que nos atrae, mediante la fe que hemos puesto en el Señor Jesucristo, ¿a qué? A adorar al Señor. Es lo que nos atrae a exaltar al Señor y a quererle servir realmente y a querer parecernos realmente a nuestro Señor. Es eso. Y si tú observas ahí en el versículo 3, es lo que nos está mostrando el apóstol Pedro al haberles escrito. Todo lo que concierne a la vida y a la piedad, ¿cierto? Pero todo es acorde ¿a qué? Al conocimiento de quién, de quién me llamó, cómo me llamó, cuándo me llamó, desde qué momento me llamó. Entonces date cuenta que lo hemos hablado en otras ocasiones, que nos ha llevado al pasado eterno a comprender realmente de que no es una casualidad, sino que el Señor me llamó, me atrajo a mí, me ha dado la fe para creer, ¿sí? Y me ha dado precisamente la confianza y la seguridad para creer que la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo es completamente suficiente para yo estar delante de la presencia de Dios. Pero ahora, el apóstol Pedro, nos dice que por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, ¿sí? ¿Qué? El conocimiento de esa gloria y excelencia, y ahora nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, versículo 4, a fin de que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, vamos a llegar a ser partícipes de esa naturaleza divina. ¿Cómo se llega a ser partícipe? Ya somos partícipes. ¿Quiénes? Quienes hemos creído, quienes hemos recibido la fe, es decir, quienes hemos descansado en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces usted recordará que hablamos del núcleo, el núcleo que encontramos aquí. Y es cuando el apóstol está diciendo que es necesario entonces que ahora, después de haber escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos, nosotros obrando con toda diligencia debemos añadir. Y ahí está el núcleo, en esa palabra, añadir. Ese es el punto central. Lo que nosotros debemos, pero no para alcanzar algo, sino como resultado de algo que ya es una realidad, que es algo fundamental. Y es ahí donde me quiero centrar, partiendo de esta porción de la Escritura, y vamos a mirar 3 pruebas del verdadero crecimiento espiritual. Es decir, lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana es poder darnos cuenta que la Escritura nos deja claro cómo te puedes dar cuenta si realmente tú has recibido un llamado de Dios, si tienes una seguridad en tu vida como creyente, que aun cuando lleguen momentos o circunstancias o situaciones difíciles en la vida, nuestra salvación no está en juego, nuestra salvación es segura, pero que también hay una responsabilidad de nosotros como creyentes.
Y el versículo 5 entonces el apóstol Pedro dijo, por esa razón también obrando con toda diligencia, es decir, poniendo toda diligencia, dice la versión Reina Valera, poniendo toda diligencia, añadan, ¿sí? Agreguen. Y ese añadir, que lo he mencionado, que es el núcleo precisamente, tiene que ver con que yo voy a aportar, no para mi salvación, sino voy a aportar algo, ¿para qué? Para que realmente se pueda reflejar esa evidencia de la seguridad que yo tengo en mi vida como creyente. Y es interesante porque vemos todas estas virtudes que el apóstol Pedro menciona aquí, y luego dice, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad amor fraternal, acá dice fraternidad, afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y entonces nos da esas 7 partes, digámoslo así, o sinfonías que llevan a que realmente nosotros podamos darnos cuenta que Pedro está mencionando la fe, pero termina con el amor. Y cuando nos damos cuenta, ninguno de esos es de nosotros, todos lo ha puesto Dios realmente, nos lo ha dado, pero ahora nosotros lo tenemos que hacer efectivo y colocar nuestra diligencia para que teniendo la fe en Cristo como cimiento, como fundamento realmente, cada creyente llegue a manifestar el carácter del Hijo de Dios al ir desarrollando estas 7 cualidades que culminan precisamente con el amor hacia los demás. Es decir, las cualidades que nos está mostrando aquí Pedro y que él dice que debemos añadir, vuelvo y resalto que no tienen nada que ver como un complemento a la salvación o para alcanzar la salvación, sino que realmente son aquellas que nos van a llevar a que nosotros tengamos una seguridad en nuestra vida, aún en las dificultades por las que nosotros pasemos. ¿Por qué? Porque es imposible que la naturaleza humana caída fabrique estas 7 cualidades del carácter cristiano. No hay posibilidad, no hay manera en que una persona en su condición humana las pueda fabricar. Lo que tenemos que ver acá es que estas son producidas precisamente es por la obra del Espíritu Santo en la vida de ese nuevo creyente. Y tal vez usted mirará estas cualidades acá y dirá, pero yo he visto personas que tienen cualidades de estas. Y con certeza sabemos que en personas no salvas podemos ver estas cualidades, podemos darnos cuenta que las poseen aún de una manera hasta mejor que la suya y la mía. Podemos ver con personas con dominio propio. Y uno encuentra personas con una perseverancia impresionante y no tiene nada que ver con ser cristiano. Pero lo tremendo es que estas virtudes en estas personas están señalando hacia ellos mismos. Es decir, no están señalando al Señor, no están dándole la gloria al Señor, ¿sí? Sino que son ellos mismos los que reciben esa gloria. Entonces la gente les admira a ellos por su manera de llevar ese tipo de vida. Pero nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta que cuando Dios produce esa naturaleza hermosa que conocemos como la regeneración de su Hijo en nosotros como creyentes, realmente es Dios el que recibe la alabanza y la gloria. Y por eso Pedro en el versículo dijo que dice gracia y paz sean multiplicadas, es decir, cuanto más entiendo la Escritura, cuando más me doy cuenta de la obra maravillosa que Dios ha llevado a cabo por medio de su Hijo Jesucristo, bajo la dirección del Espíritu Santo, vivo una vida de gratitud, vivo una vida de mayor manifestación de gracias y por supuesto en una paz y una tranquilidad. Porque no sé si usted se ha dado cuenta que cuando pecamos, cuando somos conscientes de lo que pecamos, wow, como que decimos, yo como que ni siquiera merezco ser salvo. Pero sabes una cosa, es que la salvación no la recibimos por lo que hicimos
o por lo que dejamos de hacer, ni se va. No, la salvación está ahí es porque Dios le plació dárnosla, nos la concedió por gracia. Y ahí tenemos que descansar. Ahora, el punto es que yo pueda comprender que cuando hay una obra de regeneración por medio del Espíritu Santo en nosotros, entonces Dios es el que recibe la alabanza y la gloria. Cuando nosotros tenemos la naturaleza divina, podemos crecer espiritualmente, podemos cultivar esta clase de carácter cristiano, que es lo que Pedro está marcando acá. Es decir, lo que sí nos deja ver es cómo debe haber un crecimiento en aquella persona a la que Dios le ha dado la fe para creer en Jesucristo. Y es donde nos damos cuenta entonces que el poder de Dios y sus promesas son lo que procede o produce el crecimiento en una persona. Y presta la atención y quiero que mires en tu Biblia, porque realmente Dios es el que lo termina haciendo todo. ¿Sí? Son sus promesas preciosas, son sus promesas divinas, como dice aquí. Por ellas Él nos ha concedido, versículo 4, sus preciosas y maravillosas promesas. Son esas promesas las que producen este crecimiento en el cristiano. Con un fin, observa que dice, Pedro lo escribe, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Qué obra tan perfecta la que el Señor ha llevado a cabo. Qué obra tan maravillosa la que Él ha hecho. Y dentro de la estructura genética de Dios, podemos decir que todo lo que Él ha hecho en esa nueva creación, como lo describe Juan en el capítulo 1, versículo 13, 12 y 13, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen por deseo humano, ¿sí?, por propósito del hombre, sino que son nacidos de Dios. O Efesios capítulo 2, cuando nos dice que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Es la creación de Dios. Dios hace una nueva creación y dentro de esa estructura genética, ¿sí?, Dios nos ha dotado, nos ha capacitado, y como bien lo dice Romanos capítulo 8, versículo 29, Él quiere que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar, nosotros tenemos que mirar que mi crecimiento se parezca más y más a Jesucristo. Yo no puedo decir que estoy creciendo porque estoy haciendo una maestría. Yo no puedo decir, o tú no puedes decir que estás creciendo porque vienes a las clases de los lunes, de los miércoles, de los domingos. Por supuesto que creo que debes crecer. ¿Sabes qué? Tú lo vas a mostrar, es con tu manera de vivir. Y eso es lo que Pedro está marcando acá. ¿Por qué? Porque te pareces más cada día a Jesucristo. Lo que vemos acá es que la vida interna producirá esa imagen si realmente nosotros cooperamos diligentemente y esa confianza. Y lo asombroso es esto, mis amados, que a medida que la imagen de Cristo se va reproduciendo en nosotros, el proceso no destruye nuestra personalidad. Hay veces la gente cree que es que cambiar significa ser una persona completamente diferente en nuestra personalidad. Nosotros seguimos siendo singularmente nosotros mismos. Sigo siendo David González, es a lo que me refiero. Pero la palabra de Dios, entonces, lo que va obrando en mí, me va dando realmente en fundamento, en estructura, como cimiento realmente. Es una vida de justicia que me lleva a honrar y exaltar a Dios. Pero jamás podemos pretender, ni siquiera yo como pastor, de que la iglesia se parezca a David González, ni que David González se parezca a Juan Carlos, o Juan Carlos se parezca a Juan David, o Juan David se parezca a Gabriel Fernando. No, no es posible eso.
Que Gabriel Fernando se parezca a Joan, no, sería mal, estaría mal. Lastimosamente encontramos dentro de las iglesias ese peligro de una especie de imitación. Las personas tienden a ser como su pastor o como algún líder de la iglesia, como algún creyente tal vez famoso en algunos momentos. Pero lo que no se están dando cuenta es que están destruyendo su propia singularidad, es decir, su propia manera como Dios lo ha hecho. Porque es que aquí el problema es del pecado que nos ha separado de Dios. Pero cada uno de nosotros tenemos esa peculiaridad de ser diferentes realmente. Y lastimosamente no lograr llegar a ser como Jesucristo. De alguna manera pierden. No estamos hablando de la salvación, pero se está perdiendo la linda posibilidad de que en la obra de Dios, en su manera de ser, esa persona pueda aportar al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque cada persona, cada hijo en la familia, podemos entender que se parece a los padres. La gente dice, ¿cómo sus hijos se parecen a usted y a su esposa? Y sí pueden haber muchas cosas en nuestros hijos que se parezcan a nosotros, pero nunca son iguales. Nunca. Mi hija Alexandra tiene su forma de ser, tiene su carácter, tiene su estilo. Juanita tiene su estilo, David tiene su estilo. Y lo peor es cuando entramos en una sociedad donde se les quiere presionar a que tiene que caminar de igual manera por la misma línea. Tiene que ser ese clon. Y es lo más peligroso que podemos hacer. Porque es que nosotros lo que tenemos que entender y comprender es que cada uno de nosotros en la perfecta creación de Dios, ahora redimidos, tenemos que caminar en la justicia de Dios, pero siendo cada uno como realmente Dios nos ha hecho. Con esos dones y con esos talentos. Debemos recordar entonces, iglesia, que los padres no se duplican, se reproducen. Y los padres sabios realmente permiten que sus hijos sean diferentes. Eso es algo fundamental realmente. Y en el origen y el desarrollo de la piedad que Pedro está manifestando aquí y que Pedro está pasando a indicar, lo que nos muestra los resultados que esa piedad trae para un presente y un futuro, y era lo que les quería dejar aquí a sus lectores. Y en cuanto al presente, Pedro lo que les está diciendo es su manera de ser como personas, su especie de personificación. Es decir, que esas virtudes de las que él ha mencionado aquí abunden realmente en ellos. ¿Por qué? Porque ellas mismas, ¿sí?, son las que no los van a dejar estar ociosos y sin fruto, sino que por el contrario van a mostrar realmente que hay algo real y verdadero en sus vidas. Y ahí es donde cada creyente tiene que apuntar a darse cuenta su responsabilidad de tener que estar creciendo realmente para producir precisamente un fruto. Si sembramos un árbol de mango y lo primero que hacemos es que no sembramos un árbol, ¿qué es lo primero que se siembra? Una semilla. Y esa semilla hay que regarla y dejarla que esa semilla muera para que pueda empezar precisamente a crecer lo que conocemos como el árbol, y será al principio una matica, una ramita, pero después se convertirá en un árbol. Pero el punto final que esperamos de ese árbol es que un fruto, ¿cierto? ¿Para qué? Para gloria de Dios. Ahora, por el contrario, el cristiano que no se preocupa por el desarrollo de su vida que agrada a Dios, la Biblia y esta porción nos lo deja ver que es miope a nivel de ceguera. Y aquí tenemos entonces una pregunta: ¿cómo puede el creyente estar seguro de estar creciendo espiritualmente? ¿Cómo puede un creyente estar seguro de que está creciendo? ¿Será que un creyente está seguro de que está creciendo porque viene a las clases que la iglesia ha programado? Realmente no. Realmente no. No se crece por venir. Se crece es por entender lo que se está aprendiendo y cómo lo debe llevar a su vida.
Y es aquí donde vamos a ver esos 3 puntos claves que nos marcan un crecimiento. Y el primero lo encontramos en el versículo 8, es el fruto. Observa que Pedro lo dice claramente. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, observa, no los dejarán, ¿qué? Ociosos ni estériles, dice en esta versión, en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La versión Reina Valera dice, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto. Es decir, el carácter cristiano es un fin en sí mismo. Lo que sí hay que manifestar es un carácter cristiano, pero también es un medio hacia un fin. Y es que nosotros, a medida que crecemos, no estaremos, de alguna manera podríamos decir, divagando, fluctuando, ¿sí? En este caso, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cada vez que nos parecemos más y más a la persona de nuestro Señor Jesucristo, más nos puede usar el Espíritu Santo. Si nosotros somos personas que no estamos creciendo realmente, pues difícilmente podemos ser usados por el Espíritu Santo. No podemos dar un testimonio y un servicio realmente que refleja lo que Cristo ha hecho en nosotros y lo que Cristo es. El creyente que no está ocioso, como nos lo muestra aquí la Escritura, el creyente que no está creciendo, pues está ocioso y por supuesto que no va a producir fruto. Cuando tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Valledupar, me encantó mucho esa ciudad, así ya bastantes años, porque uno recorre Valledupar y por todo lado hay árboles frutales de mango. Y en la época cuando viene la cosecha, gracias, sí, esos árboles se ven pero preciosos, todos repletos, ¿sí? De mangos por todo lado, por toda la ciudad, y la gente puede cogerlos y comer y todo eso. Y cuando llegué aquí a Medellín me llamó la atención que habían árboles frutales, mangos en las avenidas. Yo decía, qué rico, se va a parecer a Medellín. Pero después de preguntarle a personas que tienen ese conocimiento, me dicen que muchas veces cuando les están echando agua, les echan algún tipo de químico, no sé cuál sea el término, me disculpan, que lleva a que el árbol no dé fruto. Si al caso produce unos muy pequeñitos, o es un fruto frustrado, diríamos, que nunca va a madurar, sino que llega y trata de salir, pero no va a pasar de ahí. Pero realmente el objetivo en la palabra de Dios y en lo que Pedro está buscando acá, precisamente es que tú y yo podamos reflejar un fruto de esa obra que Dios ha llevado a cabo y para la cual Él nos ha dado esa fe al creer en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, haber una vida completamente cambiada, una vida completamente transformada. Y su conocimiento, o el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ver que se esté produciendo en nuestra vida diaria. Es decir, que nos lleve a parecernos más y más con el propósito, como ya lo mencioné, de Romanos 8:29. Y es interesante entonces que cuando nosotros vemos aquí en este versículo 8, que habla de que si estas virtudes, ¿cuáles virtudes? Todas las anteriores, las 7 que he mencionado entre el versículo 5 y el versículo 7, ¿sí? Si esas virtudes, y recuerda que es la misma palabra del versículo 3, excelencia, se está refiriendo a las excelencias morales de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde vamos a reflejar que nos parecemos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces se está diciendo, pues si estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles. Y recuerda que la palabra ocioso quiere decir inútil. Y entonces acá lo que nos está haciendo es reafirmando algo que es supremamente delicado. Porque no solamente dice ociosos, sino estéril. Y en la versión Reina Valera dice sin fruto. O sea, no se va a dar. No vas a mostrar un fruto a la final. Pero un creyente, una persona que está creciendo, al final tendrá que notarse el fruto.
Los que no creen por lo general fracasan en todo lo demás. Si usted me acompaña a Primera de Timoteo capítulo 5, Primera de Timoteo 5, versículo 13, nos deja ver, y además aprenden, Pablo hablando de la responsabilidad hacia las vidas y todo eso, él dice, el versículo 3, y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo son ociosas, sino también charlatanas y entremetidas hablando de cosas que no son dignas. Mira, es el mismo término que está utilizando acá, de que no va a haber un crecimiento. Y en Tito capítulo 1, versículo 12, si tú vas al texto bíblico, te podrás dar cuenta que dice la Escritura en cuanto a los falsos maestros. Observa, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Esa es la descripción que el apóstol Pablo hace en cuanto a los falsos maestros que estaban allá entre los cretenses. Y Pablo está advirtiéndole a Tito. O sea, es decir, no se les ve fruto por ningún lado. La vida cristiana no está basada en un conocimiento como tal, sino en el fruto que está reflejando o llevando de ese conocimiento. Y podemos darnos cuenta, y conozco creyentes realmente, los más eficaces que he conocido son personas sin talentos notables ni capacidades especiales, tampoco con personalidades que entusiasman, como que ese tipo de liderazgo que otros quieren seguir así por lo eufórico que es, lo alegre, no. Pero lo que uno puede darse cuenta en estas personas es que Dios los utiliza de una manera maravillosa. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esto? Porque está llegando a ser más y más parecido a Jesucristo. Vemos a Jesucristo en la vida de estas personas. Tienen la clase de carácter y conducta que realmente Dios puede bendecir. Cuando hablo de carácter y conducta, sé que usted me comprende, mi hermano. Son personas fructíferas porque son fieles, son eficaces, porque están creciendo en su experiencia cristiana, en su vida como creyentes. Nosotros tenemos que aprender cada vez más que entre más conozco, entre más crezco, más sirvo, más mi corazón, más mi vida se parece a la de Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir y para dar mi vida. Nosotros no podemos jactarnos de un conocimiento y que no se refleje. El pastor Bay, que organizó todo lo de la conferencia de los puritanos, hizo el cierre y me llamó la atención que él comentó que mientras estuvo los 3 días ahí, habían aproximadamente unos 200 servidores de Grace atendiendo toda la conferencia. Él dijo que él se tomó el atrevimiento de que cada vez que se podía acercar a uno de los servidores le decía muchas gracias por servirnos, muchas gracias por permitirme llevar a cabo este evento, y que les sorprendió la manera como prácticamente todos le contestaban, no nos dé las gracias, no nos dé las gracias, al contrario, para nosotros es un privilegio servir a la obra del Señor. Ese es el cambio, esa es la diferencia. Cuando uno no está esperando a que lo llamen, sino uno se está ofreciendo. Uno está diciendo en qué puedo, cómo puedo, qué hay que hacer, cómo lo puedo hacer. Cada uno de nosotros tenemos tiempo. Cada uno de nosotros sabemos en lo que hemos crecido y en la manera como podemos darnos en sacrificio. Ahora no estamos diciendo en comodidad, no estamos diciendo realmente en lo que nos quede cómodo. Espérate, yo abro un espacio a ver dentro de mi agenda, a ver dónde le puedo servir al Señor. Espérame, yo abro un poquito de mi agenda, a ver dónde yo puedo mostrar un poquito de Cristo. No, eso no es lo que nos está diciendo la Escritura.
La Escritura nos está diciendo que siempre somos fructíferos porque somos fieles, que somos eficaces porque vamos creciendo en esa experiencia cristiana. Esas son las cualidades del carácter que existen y deben existir en nosotros. Y por eso es que él dice, porque si estas cosas, versículo, pues estas virtudes, si estas virtudes están en ustedes y abundan. Esa es la vida como creyente. Realmente como pastor me cuesta trabajo pensar de alguien que crea que ir a una iglesia es ir un domingo y quedarse ahí, estar un culto y hasta luego y me voy, y volver dentro de 8 días y decir yo me congrego en tal lugar. Esa no es la vida de un creyente. La vida de un creyente es aquella que está precisamente al servicio de la iglesia. Es una vida que debemos cultivarla de manera que aumente nuestra vida. Ese es el punto. Estas virtudes tienen que estar en nosotros constantemente. Y por eso, en la dirección del Espíritu Santo, el apóstol Pedro escribió, a vuestra fe, a esa fe que Dios te ha dado, ahora tienes que añadirle la virtud, es decir, esas excelencias morales. Y a las excelencias morales, el conocimiento. Y al conocimiento, el dominio propio. Y al dominio propio, la paciencia. Y a la paciencia, la piedad, esa devoción a Dios. Y a la devoción a Dios, ese amor fraternal. Y al amor fraternal, el afecto fraternal, perdón. Y al afecto fraternal, el amor. Es eso. No las puedo separar. No es que yo voy a decir que son como escalones, entonces ya tengo la fe, ahora voy a subir el siguiente escalón para hacer la virtud y después de la virtud. No. Este es un conjunto completo que yo tengo que mostrar. Y debo cultivarlas constantemente, de tal manera que aumenten. Creo que al final esto tiene relación como cuando el Señor Jesús dice en la parábola del hombre de los talentos, buen siervo fiel. Buen siervo fiel. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Que el Señor al final en nuestra vida nos diga, buen siervo fiel. Entra en el gozo del Señor. El saber que nuestra vida no se fue simplemente en aprender algo, en llenarnos de un conocimiento, sino que lo llevamos a la práctica. Y aquí encontramos el segundo punto que nos conecta, y lo encontramos ahí en el versículo 9, y es la visión. Observa la visión. Versículo 9 dice, porque el que carece de estas virtudes, observa que ahora Pedro dice, ok, en el 8 dice, si estas virtudes están en ustedes y abundan. Pero en el 9 dice, pero si carecen de estas virtudes, y él lleva la ilustración de decir, ustedes carecen de estas virtudes, es ciego o corto de vista. Y pensaba yo mientras estaba armando la estructura de este texto bíblico, y es como si cuando a uno le quitan los lentes, y uno es como, ¿quién está allá? Y uno tiene que abrir como los ojos, como forzarlos realmente. Pero ¿sabes una cosa? Es lo mismo que las personas que afirman que tienen una vida con fe, pero realmente su fe no está en la justicia en Cristo Jesús, sino que su fe está puesta en ellos mismos, en lo que ellos puedan lograr. Ellos no tienen los lentes que nos llevan a mirar, como dice Pedro acá, una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, a poner completamente la mirada en Jesucristo. Los especialistas en nutrición dicen que la dieta puede ciertamente afectar la visión. Y en el campo espiritual esto es verdad. La persona que no es salva está en oscuridad porque Satanás ha cegado su entendimiento. Quiero que vaya a 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, por favor. 2 Corintios capítulo 3, versículos 3 y 4 dice la Escritura, siendo manifiesto que son carta de Cristo redactada, estoy leyendo, perdón.
Versículo 3, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién ha cegado el entendimiento de los incrédulos? El Dios de este mundo, está diciendo el apóstol Pablo, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Para que no vean ¿qué? El resplandor del evangelio, de la gloria de Cristo, el resplandor del evangelio. Nosotros tenemos que mirar el resplandor del evangelio, que es Cristo, es decir, hemos sido llamados para parecernos a Cristo. Hemos sido llamados para vivir esa vida de piedad, esa vida de estar creciendo constantemente en todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Y como bien lo dijo el Señor Jesucristo, tienen que nacer de nuevo antes de que sus ojos, ¿sí?, antes de que puedas entrar al reino de los cielos. Cuando le dice a Nicodemo en el capítulo Juan 3, versículo 3, de cierto os digo que si no nacieres de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos. Es decir, necesitamos, y lo que Pedro está haciendo acá cuando comenzó en el versículo 1, es decir, la fe que se te ha dado es suficiente para que tú empieces a mirar esa justicia en Cristo y empezar a crecer. Y como usted me escucha a mí cada rato, a vivir maravillado, extasiado de toda la grandeza de Dios, de toda su magnificencia, de todo lo que es Jesucristo para nosotros como creyentes. De uno decir a cada momento, wow, 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 cada vez que encuentro algo más en la palabra, wow, ¿qué es esto? Esto no termina nunca, nunca, nunca. No puedo creer que lo sé todo, nada, no hay nada aquí que yo sepa realmente todavía, pero Dios me ha concedido ese entendimiento. ¿Por qué? Porque cuando nos ha dado los lentes, utilizo la ilustración de los lentes, es decir, para que mis ojos no tengan que estar ahí parpadeando a ver si veo la imagen de quién está allá sentado, no alcanzo a ver. Es John. De la misma manera, en la palabra de Dios, nuestros ojos abiertos, nos demos cuenta de lo que Dios quiere, de lo que Él desea para nuestras vidas. No es sentarnos en un lugar de estos a pensar, ya tengo la salvación. Dios me la ha dado gratis en Cristo Jesús. Todo eso es verdad. ¿Sabes una cosa? Se nos demanda crecer. Y por eso cuando Él dice, carece de estas virtudes, es ciego o corto de vista, tiene la vista muy corta. La traducción es una expresión que, como ya lo he mencionado, habla es miope, ¿sí? Esta persona no ve bien, no ve de lejos, no alcanza a percibir las cosas. De alguna manera en relación tiene que ver como el libro de Proverbios cuando dice que el simple todo lo cree, mas el avisado toma precaución y se aparta. Es decir, uno alcanza a ver, oiga, esto no está bien, esto que yo estoy haciendo no está bien. Tengo que abandonar esto, tengo que cambiar esto. Tenemos que aprender realmente a ver, a tener una visión más amplia. Algunos creyentes solo creen que su iglesia, como lo he mencionado, es la única que existe. Solo en esta hay salvación. Qué triste cuando la gente cree que es que en la iglesia hay salvación. En la iglesia no hay salvación. La salvación es en Cristo Jesús. Pero no es la iglesia la que está salvando. ¿Sí? No es su denominación. No logran avistar la grandeza de la familia de Dios a nivel del mundo. Todo lo que tiene que ver. Como Dios está obrando, como Dios está salvando, como Dios está llevando a cabo todo su propósito. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar en algún momento. Lastimosamente podríamos llegar a creer que cuando nos llenamos de conocimiento,
Podemos caer en el peligro de la iglesia de la Odisea, cuando en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, el Señor le llama la atención a la iglesia de la Odisea, que decía: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es la misma actitud cuando nosotros creemos que estoy llenándome de conocimiento, estudio. Pero ¿qué dice también la Escritura? El Señor Jesucristo dice: y no se dan cuenta de que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tenemos que llegar a ser una iglesia que realmente en todo estamos reflejando a Jesucristo, pareciéndonos a Jesucristo, siempre. Es gravísimo lo que nos muestra Pedro acá. Es una tragedia tener miopía espiritual, pero es peor ser ciego, como lo trató el Señor Jesucristo. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Si olvidamos realmente lo que Dios ha hecho por nosotros, no nos entusiasmará absolutamente nada hablarle a las otras personas de Cristo. Si para ti y para mí realmente la obra de Dios en la cruz, por medio de su Hijo Jesucristo, el amor con el que me ha amado desde el pasado eterno, no ha impactado mi vida, yo no tengo nada de qué hablarle a otras personas. Podemos saber que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, de que nosotros hemos sido perdonados, de que nuestros ojos han sido abiertos. Pero hay una cosa clave: no lo podemos olvidar. Es decir, la visión me marca cuánto estoy creciendo, me deja ver cuánto estoy creciendo. ¿Cuánto? Si tú vas a 1 Corintios capítulo 6, el versículo 6 al 11, 9 al 11, perdón, está hablando el apóstol Pablo de el pecado de las personas, pero el versículo 11 es el clave, solamente para leer el 11, y es que les dice: y esto eran algunos de ustedes, pero ya fueron lavados, fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Eso es algo que no se puede olvidar. No puedo olvidar la obra que Dios ha hecho en mí. Y eso me tiene que impulsar a mí a hablarle a otras personas realmente de esa necesidad tan grande que hay de vivir agradecido con Dios realmente, como lo venimos observando. Esa gratitud constante en mi corazón para afinar esa visión espiritual en mi vida. Es decir, a cada instante agradecido con mi Señor de esa obra preciosa que Él ha hecho. ¿Cómo olvidarme, Señor? ¿Cómo olvidarme de lo que era? Tal vez yo soy de los del versículo 9 y 10. No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los afeminados heredarán el reino de los cielos. Y esto diréis algunos de vosotros: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido limpiados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto. Yo no puedo olvidar de dónde fui sacado, de dónde me tomó el Señor. ¿Para qué? Para vivir agradecido precisamente, para rendir mi vida a Él constantemente, al ir a las Escrituras y ver mi condición caída. Iglesia, la vida es demasiado breve y las necesidades del mundo demasiado grandes como para que nosotros como pueblo de Dios andemos por todas partes con los ojos cerrados. No importa, por allí hay una celebración que va en contra de nosotros, de lesbianas, gays y todo eso. No, allá ellos. Estos son otros. Allá ellos. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros para presentar el Evangelio? ¿Por qué das por sentado que ellos están perdidos? ¿Porque tú ya eres salvo? ¿Acaso tú, como yo, no estábamos tal vez igual que ellos? En la misma condición. Pero alguien nos habló del Evangelio. Y entonces entendimos. Ahora,
que éramos de los llamados por el Señor. Y por eso es que Él dice, pero si estas cualidades están en vosotros. Por el contrario, si estas cualidades no están presentes, es muy probable que los creyentes lleguen a ser idénticos a los profesantes superficiales, de los que nuestro Señor Jesucristo describe en la parábola del sembrador, de aquellos que cayó en 3 lugares diferentes de tierra, pero que a la hora de la verdad no dio un fruto. Y esto nos conecta con el tercer y último punto acá, que nos marca el crecimiento. Observa el versículo 10 y versículo 11. Dice el texto bíblico, así que hermanos, sean cada vez, ¿qué? Sean cada vez más diligentes, dice en esta versión, más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Pedro lo que está haciendo es que está instando a los creyentes a elegir la opción positiva que se mencionó en el versículo 8, es decir, a abundar en estas cualidades. Y que reitera en lo que se dijo ya en el versículo 5, recuérdalo, mira, porque por esta razón también obrando con toda diligencia, mi amado, añadan, ahí está el núcleo, usted tiene que añadir, no para salvación, sino porque usted es salvo, porque somos salvos, entonces debo añadir. Y en otras versiones dice, ustedes deben esforzarse. Entonces acá dice, añadan, deben añadir. Lo que el apóstol Pedro está haciendo acá es que manda a los creyentes que procuren cada vez más ser espiritualmente diligentes. Eso es lo que le está diciendo. Cada vez tienes que ser más diligente a fin de conocer y disfrutar la realidad de la salvación eterna. Es decir, entre tú más creces, más seguridad, más confianza tienes de tu salvación. Ese es el punto. Necesito esa seguridad. ¿Y cómo se da esa seguridad? Bueno, cada vez que voy creciendo. Pero cada vez que voy creciendo la voy reflejando más y más. Ahora, la obra no está terminada. Filipenses 1:6 nos dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Está bien, mi amado, hasta el día de Jesucristo. Siempre Dios va a estar trabajando en ti y en mí como creyentes, si somos creyentes. No vamos a tener una perfección, pero nos esforzamos. De la misma manera como Pablo lo dijo en Filipenses, en el capítulo 3, una cosa hago, extendiéndome hacia adelante, como si dependiera de Pablo. No es que sea perfecto, dijo Pablo, pero una cosa hago. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Una cosa hago. No soy perfecto, pero voy a seguir aprendiendo, voy a seguir estudiando, voy a seguir capacitándome y voy a seguir tratando de llevar en una aplicación lo que estoy aprendiendo de la palabra de Dios. Tenga por presente, iglesia, que si uno realmente anda con los ojos cerrados, va a tropezar. Pero el creyente que crece anda con confianza porque sabe que está seguro en Cristo. No es nuestra profesión de fe lo que nos garantiza la salvación. Recuerda eso, no es nuestra profesión de fe lo que garantiza nuestra salvación. Es nuestro progreso en esa fe lo que nos da la seguridad. Esa medida que yo camino, ese progreso que voy teniendo en la vida como creyente, lo que me afianza en la salvación que Dios me ha concedido. El que afirma ser hijo de Dios, pero cuyo carácter y conducta no dan evidencia de crecimiento espiritual, se engaña a sí mismo. Y como bien lo escribe la Escritura, va camino al juicio. El apóstol Pedro señaló que nuestra vocación o llamamiento y elección van juntos. Observa el versículo 10, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Van juntos, el llamado y la elección. ¿Crees que el Señor te llamó? ¿Crees que el Señor
¿Te dio el llamado eficaz? Ok, y entonces eso va unido a la elección, es decir, te amó desde el pasado eterno. Entonces, como lo dijo Pablo, muestra ese equilibrio. En Efesios capítulo 4, versículo 1, yo, Pablo, os ruego, yo, Pablo, preso en el Señor, ruego que viváis de una manera digna del llamamiento que habéis recibido. La palabra digno, ahí, en el original, es un equilibrio entre lo que conoces de Dios y lo que vives para Dios. Es ese equilibrio. ¿Cómo es tu vida? Esa vida de sacrificio. El mismo Dios que elige a su pueblo también ordena los medios para llamarlos. Y las dos cosas van juntas. El apóstol Pablo lo escribió a los tesalonicenses cuando les dijo: Dios haya escogido desde el principio, Dios os haya escogido, desde el principio para salvación, a la cual os llamó mediante nuestro evangelio, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Yendo hacia el final, para que comprendamos entonces, iglesia, no predicamos la doctrina de la elección a los perdidos, les predicamos el evangelio. Recuerda eso. Lo menos que tú puedes hacer es predicarle a alguien la elección, la doctrina de la elección. Tú tienes que predicarles el evangelio, porque el evangelio está la gloria de Dios. El Señor usa su evangelio para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y esos pecadores descubren que han sido escogidos por Dios. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos que tener cuidado acá con las palabras que utiliza Pedro para hacer firme su llamado y elección. Entonces tenemos lo primero que va a marcar un crecimiento, es el fruto. Lo segundo, la visión. Y lo tercero, ¿el esfuerzo, la diligencia? ¿Será que sí? ¿O no se los dije? Seguridad. Seguridad. La seguridad. Seguridad de lo que estamos haciendo, mis amados. Ese es el punto. Tenemos que ser así. Y es aquí donde nos damos cuenta entonces que Pedro nos amonesta a procurar. ¿Qué quiere decir ser diligente? Como lo estaba mencionando. Que es el mismo verbo que utilizó en el capítulo 2, en el capítulo 1, versículo 5. El ser diligente. Tenemos que ser diligentes, mis hermanos. Pablo lo dijo en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, que Dios es el que coloca en nosotros el querer como el hacer. Eso es verdad. Pero también es cierto que nosotros debemos estar dispuestos ¿a qué? A que lo que haga, en eso entonces debemos nosotros cooperar, es decir, disponernos. Y Dios quiere utilizarnos como instrumentos de su gracia. Pero para ello es necesario capacitarnos, para ello es necesario crecer, para ello es necesario empezar a madurar. Y hay que tener cuidado, mis amados, con este versículo, porque la elección divina nunca debe ser una excusa para la ociosidad humana, para no pensar que necesitamos predicar el evangelio. El creyente que está firme, seguro de su elección y llamamiento, nunca va a tropezar, sino que por el contrario, él va a demostrar mediante esa vida coherente que es verdaderamente un hijo de Dios. Nunca o no siempre va a estar en la cumbre, pero sí estará ascendiendo. Difícilmente llegaremos a decir ya, lo he completado todo. Pablo mismo lo dijo, no es que ya lo haya alcanzado todo. Pero si hacemos estas cosas, las mencionadas en esta porción de la Escritura, entonces vamos a tener una seguridad. Y eso es lo más hermoso. ¿Cuál es esa seguridad? Versículo 11, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Es la seguridad. La Biblia nos da la seguridad de la salvación.
Si hay dudas en las personas en cuanto a la salvación, es por el desconocimiento de la palabra de Dios. Algunos creen que son salvos por la manera como sirven dentro de las iglesias. Lastimosamente eso es equivocado. Lastimosamente eso es erróneo. Lastimosamente es un desconocimiento. Pero nosotros tenemos que realmente comprender que al servir, al mostrar esos frutos que hemos adquirido mediante el conocimiento, entonces estamos dispuestos a que nuestro carácter sea formado al parecernos más y más a nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que el apóstol dice acá, pues de esta manera será concedida amplia la entrada al reino eterno. En la Reina Valera dice generosa entrada. ¿Y sabe qué significa eso, mi hermano? Es porque los griegos usaban esta frase para describir la bienvenida a los campeones olímpicos cuando volvían a la casa. Como nosotros tenemos ciertos en la cultura, trasfondos de todo eso griego, es como cuando alguien llega acá, usted ve un boxeador, o el pelotero de béisbol, o el que ganó, ¿y en dónde lo montan? ¿En el carro? De bomberos. Eso es lo que está haciendo la mención. Pero en este caso, tú y yo no vamos a ser montados en el carro de bomberos. Lo que Pedro está diciendo acá es que a nosotros se nos será concedida ampliamente la entrada al reino eterno. Nos será concedido. ¿Sí? Y este concedido es añadido en la traducción original, que corresponde a esa palabra que quiere decir costear los gastos de un coro. Era en la antigüedad lo que se manejaba eso. Es decir, nosotros ponemos, ¿para qué? Para que esa realidad se haga efectiva realmente. No para ganarnos, la vuelvo y digo, ya la hemos ganado, pero qué bueno cuando nosotros realmente podemos mirar eso. Simplemente entonces quiero cerrar con esto, mis amados. Piensa en las bendiciones que disfruta el creyente que crece. Fruto, visión, seguridad. Pero lo mejor es lo que dice el versículo 11. El cielo. Todo esto y el cielo será lo que nosotros obtenemos. La vida cristiana empieza con fe, pero con fe debe llevar al crecimiento espiritual, a menos que sea una fe muerta. Y que, como dijo Santiago, la fe muerta no es una fe que salva. Vamos a orar. Padre, nosotros estamos agradecidos contigo, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Necesitamos esa seguridad de fe, Señor. Que nos permita, Señor, a nosotros salir sin miedo, enfrentarnos a las situaciones adversas de la vida. Saber, Señor, que aun cuando estamos en un mundo caído, cualquier circunstancia, cualquier situación que se presente, no va a afectar nuestra salvación, Señor, sino que por el contrario nos permitirá, Señor, dar fe de la seguridad que nosotros tenemos. Poderle mostrar a otros, Señor, que nuestra confianza no está puesta en este sistema, no está puesta en un trabajo, no está puesta en lo que nosotros hagamos, sino que está puesta precisamente en la justicia que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo. Te rogamos, Padre, que nosotros, esa seguridad de la salvación que tú nos das a través de tu palabra, Señor, nos lleve también a mostrar esas excelencias que ahora vemos en Cristo Jesús.
su actitud para servir, para soportar el menosprecio, para recibir los ultrajes, las burlas, como las recibió él de los fariseos, que muchas veces, Señor, la pasamos por alto en tu palabra. De todos aquellos hombres que se burlaron de nuestro Señor. Mas sin embargo, Él llegó hasta el final, hasta el propósito, morir en la cruz. Señor, que nosotros también haya ese convencimiento y esa seguridad. Y que, como dijo el apóstol Pablo, sufrir los sufrimientos de Cristo, padecer como Él padeció, pero no para ser iguales en la obra que Él llevó a cabo, sino en identificarnos con Él, en todo lo que vivió en esta tierra, para alcanzar, Señor, el propósito final, redimir a todos aquellos a los que tú llamaste con llamamiento celestial y elección divina. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.